Bueno, ya, y cualquier cosa por último que me pregunten. Entonces, lo que les estaba diciendo es que lo que íbamos a ver esta clase es biofarmacia y en el fondo la importancia que tiene para la biodisponibilidad y que la biodisponibilidad es lo que van a usar en el fondo lo que se usa para la bioequivalencia. Ya, ese es el orden. Entonces, ya, ¿qué es la biofarmacia? La biofarmacia estudia, como dice ahí, la influencia de la formulación, es decir, qué es lo que tiene el medicamento, ¿cierto? Ya habíamos un poco con la prueba, que es el recipiente, etc. Y la técnica de elaboración, donde se piensa esto de qué forma farmacéutica, por qué vía, y todo eso en el fondo está pensado en lo que le va a pasar al medicamento en el organismo. ¿Ya? Que todo lo que es la farmacocinética en el fondo estudia lo que le va a pasar al fármaco en el organismo y la farmacodinámica es al revés. Es lo que le pasa al organismo con el fármaco. ¿Ya? Entonces, pensando en todas las interacciones que va a tener en el organismo el principio activo, es que se piensa en cómo elaborar este fármaco. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sea eficaz y seguro para el paciente. ¿Ya? No sé si hay alguna duda con ese concepto. Es que lo vamos viendo obviamente en las distintas partes del medicamento, pero en términos generales, como que lo que quiero que quede súper claro es que la biofarmacia está pensada en que se tenga como la mejor biodisponibilidad, o sea, que el medicamento llegue a donde tiene que llegar, cuánto tiene que llegar, cómo tiene que llegar, ya que esté disponible. Está pensado como para las mejores condiciones del medicamento. ¿Sí? Ya, el cuestionario que hay en línea, y nosotros generalmente lo mandábamos como dentro de este material que ustedes tenían que revisar, pero como que el link no funcionó la cuestión, y al final, ayer sí, así que lo agregué a la clase, pero claro, otras veces lo hacían antes. Pero un poquito como para que hacemos, ya terminaron.
Ya, entonces la primera dice que puedes encontrar la composición de un medicamento. Perdón, ellos están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya. Y ahí, no sé si todavía no están enchufados, ¿no? Como para que hubieran participado también. Pero no sé si hay alguien que... No, bueno. Ya, buenísimo, acá. Entonces, ahí me tienen que decir cuál es la que ustedes piensan que hay. Sí. Activos y excipientes. La E. Sí. ¿Sabe qué usted? Ya. Y acá, la E. No. ¿Ya? Pero era posible que ustedes como que no hubiesen visto este concepto de ayudante. ¿Ya? Pero sí sabían que tenía principio activo y que tiene los excipientes, ¿cierto? La diferencia con el bueno, dentro del mismo cuestionario vamos a ver, pero la diferencia con el coadyuvante es que los excipientes son inertes, ¿ya? O sea, si yo administro un excipiente solo, no voy a tener una acción farmacológica. El coadyuvante no es inerte, o sea, tendría una acción, pero se usa no como el principio activo, sino que para potenciarlo, para aumentar su disponibilidad, etc. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Sí? No sé si se entiende. Pero lo que tienen que súper grabarse es que los excipientes son inertes. Así como, ¿ya? Y por lo tanto no tienen ningún efecto farmacológico. Solo se van a asegurar de que el fármaco llegue, dónde tiene que llegar, cuánto tiene que llegar y en qué tiempo tiene que llegar. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que ver con la liberación y la absorción? Después, ¿qué es el principio? Profe, no me quedó clara la diferencia entre excipiente y coadyuvante, creo que así se decía. El excipiente es inerte, es decir, no tiene ninguna acción si yo lo administro solo. El coadyuvante sí puede tener alguna acción, ¿ya? Y va a potenciar la acción del principio activo. Los otros no la potencian, solo se aseguran de que vaya a ser absorbido, por ejemplo. ¿Está? De que sea estable, de que se desde la fabricación, por ejemplo, que sea estable tal cual, la calidad, etcétera, pero no tiene ningún efecto en el organismo. Sí lo voy a subir. Y alguien preguntó si cuál era la diferencia con coadyuvante y adyuvante. No, sé que no lo tengo claro. Yo había dicho que es lo mismo, pero lo voy a averiguar y se lo pongo en el chat, o sea, en el foro. ¿Ya? Eso, bacán. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. No, pero si el que quiere y si yo tengo no, a lo mejor se puede. Salió bacán, pero no Sí, sé. sería que igual un poco. Ya, igual si tengo que hablar porque me sacó de ahí y me da mucho calor. Ya, bacán. Es muy insoportable. Ya, ¿qué es el principio activo? Ya, estamos claros entonces, ¿cierto? Es lo que produce el efecto medicinal deseado sobre el organismo. Es porque dentro del medicamento es la sustancia que va a tener la actividad farmacológica. ¿Ya? Después, ¿qué es el excipiente? La A. Y por acá, la A también. Ya. Es vehículo, ya, y después vamos a ver a lo mejor una pequeña diferencia entre vehículo y excipiente. Pero eso, obviamente que no es el que produce el efecto medicinal, porque ya vimos que era el principio activo, y en este caso parece que el coadyuvante. ¿Qué es el coadyuvante? ¿Cierto? Ya, por eso les decía, que mejora la disponibilidad de los activos. ¿Ya? En este caso puede tener este efecto de que aumente la absorción, pero porque también podría ser otra sustancia fármaco, por eso les decía, no es inerte, tiene un efecto, entonces podría ser otro fármaco que potencie el principio activo desde el que estamos hablando, ¿sabes? Como el principal. ¿Ya? Y que eso lo vieron, me parece, en la clase pasada. ¿Cómo se llama la dosis a las cuales los medicamentos son eficaces? ¿Ve? Sí, súper bien. ¿Ya? Eso era, pero un poco como un repasito de los documentos, no sé si todavía lo revisaron o no. ¿Ya?
Eso, ya. Entonces, alguien que me diga que es un medicamento. Si lo voy a hacer la profe, pero bueno, no me diga. ¿Quién me puede decir que es un medicamento? Acá por lo que está. Profe, ah, Dime. es la suma de los fármacos y el vehículo, donde como que al juntarse forman la forma farmacéutica. Ya, mira. Ahí lo que efectivamente, a ver, partamos porque es una sustancia, o sea, un medicamento es una asociación de sustancias, ¿cierto? Que puede ser el principio activo uno o más excipiente, ¿cierto? O coadyuvante, ¿ya? Y que estos van a estar en una forma farmacéutica, ¿ya? Pero no, digamos, no es como para formar la forma farmacéutica, porque la forma farmacéutica es cómo se presenta, pero la suma de las tres cosas va a ser el medicamento, ¿ya? No sé por qué miro la pantalla solo, pero entonces, bueno, y un medicamento obviamente entonces va a ser una sustancia o asociación de ellas que se usa para tratar, prevenir o diagnosticar una enfermedad. Por ejemplo, los medios de contraste también se pueden considerar como fármacos, ¿ya? Y eso, en el fondo es una sustancia que va a tener la capacidad de modificar alguna función, ¿ya? A través de esta mezcla de fármaco y excipiente, que tienen una determinada forma farmacéutica. ¿Ya? Y bueno, entonces lo vimos, pero bueno, me gustaría que me dijera qué era el fármaco. Perdón, en ese gráfico donde está el coadyuvante, Valeria, ¿me puedes explicar eso? No entiendo mucho la pregunta. ¿En qué parte de la imagen estaría el coadyuvante? Ah, bueno, ahí no está, pero pues tendría que estar dentro del paréntesis. ¿Ya? Porque es parte de los componentes de lo que conocemos como formulación. Viste que la biofarmacia era el estudio en el fondo, de la influencia que tenía la formulación, vale decir, el principio activo más los excipientes o coadyuvante o incoadyuvante, ¿ya? Y eso en una forma farmacéutica y eso es el medicamento. Entonces es un componente más. Sería un componente más. Y ahora, ¿qué es fármaco? Si alguien me puede decir. Bien. El que tiene el efecto medicinal, ¿Cierto? es efectivo. El que tiene la sustancia o combinación que tiene la actividad farmacológica. Súper. ¿Y los excipientes quieren? El vehículo. ¿Cómo? El vehículo, lo que ayuda. Ya, eso es lo que yo les quería decir, que había, como lo vieron en el cuestionario, se puede hablar como sinónimo, pero existe la diferencia de que, bueno, partamos, el vehículo y el excipiente son inertes. Eso sí o sí, ¿ya? Lo que pasa es que el vehículo, se habla más de vehículo, perdona, ¿sí? Se habla más de vehículo en el caso de formulaciones inyectables, ¿ya? Porque el vehículo es tal como dice la palabra, el encargado de transportar el principio activo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un principio activo que es sólido y yo necesito inyectarlo, ¿cómo voy a tomar ese principio activo? Lo voy a disolver en agua, me tengo, va a ser el vehículo y yo así lo voy a poder administrar. Solo tiene la función de transportar el principio activo, ¿ya? Y en cambio el excipiente, bueno, una formulación inyectable también puede tener excipientes, ¿ya? Pero por ejemplo, en las formulaciones que uno da por vía oral, ¿ya? Las parenterales son para que el principio activo sea absorbido durante ese proceso, desde que es administrado, se va a tener que liberar de este excipiente, ¿ya? De otros componentes del medicamento. Por eso les decía que en el fondo la función de los excipientes es que este principio activo llegue a donde tiene que llegar, ¿ya? Y para ser absorbido, o sea, para entrar a la circulación sistémica se va a tener que liberar de esto, como que le aseguran que se vaya, por ejemplo, si tiene que llegar al intestino, pero tiene que pasar por el estómago, entonces que esté protegido o sea, que pueda sobrevivir a ese medio ácido del estómago, pero no va a ser absorbido con él. No sé si me entienden la diferencia. Pero el vehículo en el fondo se habla de vehículo. En el caso de medicamentos inyectables,
Y la función es transportar al principio activo. Para contar, ¿ya? Y es bien. Los exilientes también son inmigrantes, pero además tienen estas distintas funciones que le van a asegurar el principio activo y llegar a estos procesos. Entonces nos podría poner como un ejemplo de recipiente, como para entender. Porque son como, además que son como, no sé si ando, no es un medicamento, pero, o sea, no sé, tiene un nombre químico que no me sé, pero puede ser, no sé, polidestrosa, no sé, como... Pero vienen dentro del medicamento. Sí, o sea, tú mantienes el comprimido ahí adentro de ese, o sea, ya, tenemos ya, que un niño lo mueve, pero lo que hay que hacer. Pero ahí va a haber dentro de ese polígono, al principio activo van a estar los excipientes. O en el niño, cuando tú tienes la formulación, tú tienes ahí los excipientes y tienes el principio activo. ¿Ya? O por ejemplo, bueno, no, pero ¿se entendió? Sí. Ya. Bien. En el chat preguntan a qué se refiere con vehículo. Lo dije recién, no sé si a lo mejor lo escribió antes Catalina, y no sé si lo entendiste o lo explico de nuevo. ¿No entendiste? Ya. El vehículo también es una sustancia inerte que va a transportar al principio activo en una solución, o sea, en un medicamento inyectable. Sí. Y el excipiente también es una sustancia inerte que va a darle ciertas propiedades de absorción y liberación, o sea, a este principio activo. Va a asegurar la liberación y absorción como nosotros queremos, de acuerdo a las características del el principio activo, como sustancia química tiene ciertas características físico-químicas, todo lo que quiera. Entonces, uno necesita tener en cuenta esas características y la vía de administración para asegurar que el principio activo llegue a la sangre. ¿Se escucha mal? Igual hay mucho eco. No sé si apago esto. ¿Ustedes escuchan bien? Que ellos escuchan mal, ¿no? Aquí se refiere cuando dice que una sustancia inerte que no tiene ningún efecto en el cuerpo. Entonces, si yo lo tomo solo este excipiente, no me va a pasar nada. O sea, no voy a tener esta acción farmacológica que tiene el principio activo. ¿Se entiende? ¿Sí? No, porque lo que les decía es que ahí me dicen sí, por eso el vehículo no es lo mismo que el excipiente, no, porque el vehículo solamente tiene la función de transportar al principio activo para que pueda llegar a la circulación, ¿ya? En cambio, los excipientes que puede haber en un medicamento, vehículo y excipiente, en el caso de un medicamento inyectable, ¿ya? El excipiente, en el fondo, el principio activo se va a tener que liberar de estos excipientes para poder ser absorbido. No sé si... Pero acuérdate eso, el vehículo, sustancia inerte, medicamento inyectable. No sé si ahí te queda más o menos, Catalina. Pero no está nada de eso, ¿ya? Ambos podrían estar dentro del medicamento, también tendría que estar dentro del paréntesis. ¿Ya? Ya, lo de la liberación y la absorción lo van a ver después. Eso en la clase la tenemos el 29 de septiembre. Ya, así que no sé, pero es parte de esta curva farmacocinética, ¿ya? Que es una de las etapas, que viene antes de la absorción. ¿Ya? Profe, ¿podría definir de nuevo excipiente? Lo que pasa es que cuando entregó la definición en la diapo anterior, dijo que era el vehículo. Entonces nos confundimos. No, es que eso era un cuestionario, y yo les decía que a veces pasa que se ven como sinónimos y como que no se distingue eso, pero que no se enreden con esa cosa. ¿Ya? Técnicamente no son lo mismo. ¿Ya? Pero es que esa definición no era mía, es como de un cuestionario de las Canarias, no sé, de hecho. ¿Ya? Pero que no se quedan pegados con eso. Todavía, o sea, ¿existen dudas con respecto a lo que es el excipiente? ¿Aquí? ¿No? No sé si ahí les queda claro, o sí es todavía hay dudas, o todavía se entiende. Ya, me interrumpo nomás. Ya, y la forma farmacéutica, yo sé que ustedes lo vieron.
Y se me olvidó que lo habláramos en la diapositiva pasada, pero me gustaría que me dijeran qué es una forma farmacéutica o qué entienden por eso. Que es distinto a decir, no sé, palabras, porque sí, es una forma farmacéutica, pero ¿qué se entiende por forma farmacéutica como concepto? La presentación del fármaco. ¿Cierto? ¿Cómo está presentado este fármaco que contiene el principio activo, el recipiente, el coadyuvante, vehículo, etc.? ¿Cierto? Es cómo se dispone. Y también esta forma farmacéutica tiene que tener en cuenta las propiedades del principio activo, las propiedades físico-químicas y la vía de administración con la que se va a dar este medicamento. ¿Ya? Esas cosas tienen que considerar. Y todo está pensado para tener la mejor biodisponibilidad del principio activo. ¿Ya? No sé qué le pasó a este Power, pero bueno, como lo habían visto, hay una sólida, líquida, semisólida y también gaseosa, ¿cierto? Algunos anestésicos. Y las funciones de la forma farmacéutica serían garantizar la estabilidad del fármaco, por ejemplo, otorgar características organolépticas, posibilitar la administración del principio activo, ¿cierto? Proporcionar forma líquida de un principio activo sólido, controlar la absorción del fármaco, la absorción también la vamos a ver más adelante. Y dentro de estos procesos farmacocinéticos está la liberación, la absorción, después viene la distribución, el metabolismo y la excreción, ¿ya? Y dirigirlo a determinados tejidos u órganos y garantizar la dosificación exacta. Yo me acuerdo, creo que la refirieron esto del medicamento ranurado. Sí. Todas esas cosas están pensadas dentro de la formulación. O sea, la forma farmacéutica. Tengo una pregunta, pero es, o sea, no sé si es ahora, pero el coayudante está dentro del fármaco. Sí, Ahí también es parte de los ingredientes de esta formulación. ¿Ya? De en el fondo, cuando tú ves así composición y te das el principio activo, tal, después puede ser exigente que ahí no se detallan ahí en la, como en la receta, porque muchas veces la fórmula secreta del laboratorio. ¿Ya? Pero también podría estar ahí el vehículo, el coadyuvante, etc. Bien. ¿Un medicamento sí o sí tiene que tener coadyuvante o puede ser...? No, no necesariamente. Depende del fármaco, ¿ya? Y de la formulación. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaban viendo las vacunas del COVID, había un laboratorio chino, no me acuerdo cuál, que estaba viendo usar este aceite de tiburón, no me acuerdo cómo era. No me acuerdo cuál era el compuesto, pero una de las formas de obtenerla era como con el tiburón. No me acuerdo si era hígado, tiburón, no me acuerdo qué cosa. Pero que obviamente que nadie quiere que tengan que matar millones de tiburones para poder hacer la vacuna. Pero mi punto es que no todas las vacunas de COVID estaban pensando usar ese componente, como coadyuvante. ¿Sí? Entonces, depende netamente de la formulación. Ya, y este es un ejemplo de un fármaco, por ejemplo, Equivalent. ¿Y qué veo yo ahí? Veo, ¿cierto? Esta es una pasta oral que viene como en esta jeringa con la dosificación. ¿Y qué voy a tener dentro de este? Principio activo, recipiente. En este caso no vamos a hablar ni de vehículo porque no era un medicamento inyectable, ¿cierto? No es líquido. Y tampoco tenemos coadyuvante en este caso. ¿Ya? No sé si aquí no se entiende lo que digo. Interrúmpame nomás, si hay algo que no entendieron, así puntualmente lo voy a explicar de nuevo. Que no sé si salga, miren. Sí. Es por el audio. Sí, pero... ¿Y si me lo saco? Acá sí, ¿cierto? Porque somos poco. Sí, a ver. No se escuchó la explicación del coadyuvante. Lo que decíamos, lo que me preguntaban era si todos los medicamentos tenían coadyuvante. Y no era así. Entonces les puse un ejemplo de una vacuna del COVID donde querían usar como un aceite de hígado de tiburón, no sé, y que no todas las vacunas del COVID estaban pensando en usar ese coadyuvante porque depende netamente de la formulación en la que esté pensando el laboratorio. Entonces, resumen, no todos los medicamentos tienen coadyuvante ni todas las que tengan determinado principio activo van a tener el mismo coadyuvante. Y unos pueden tener coadyuvante y otros no. ¿Sí? Acá. Bueno, y estamos viendo entonces que esta pasta oral
bueno, tenía principio activo, que sería ivermectina en este caso, el praziquantel, que son los que tienen la actividad farmacológica, que son antiparasitarios, y los excipientes, donde va a haber una serie de productos que van a hacer que tenga la estabilidad, digamos, que desde que se produce, que se mantenga efectivo en el tiempo, que no pierda porque podría pasar que las moléculas pierdan su actividad, ¿cierto? Sus propiedades, pero por eso se hacen unas pruebas de estabilidad del producto terminado, digamos, y eso tiene que durar ciertos meses, las condiciones climáticas del lugar, etc. Facilita la administración, si tiene sabor, qué sé yo, mejora la eficacia de la liberación, porque se tienen que encargar de que el principio activo llegue a la circulación sistémica en determinada cantidad y en determinada velocidad, ¿cierto? Para tener la mejor biodisponibilidad, para que sea eficaz y seguro para el paciente. Esas son las palabras que tenemos que ir como repitiendo. ¿Ya? Y otorga, obviamente, esta mezcla de productos le va a otorgar un determinado perfil de absorción, que es esta curva que vamos a seguir viendo, y que vieron con la profe, que era no sé si le dijo que su gráfico favorito, que es concentración-tiempo. Eso es gracias, digamos, a los excipientes que acompañan al principio activo que tiene determinadas propiedades físico-químicas. ¿Ya? ¿Se escucha mejor? Bacán. Me interrumpen, no creo que nos pasemos como en la hora del recreo, pero cualquier cosa. Ya, y aquí lo que quería como hacer hincapié, yo no sé si vieron lo que era la potencia con la profe, pero van a tener una clase de eso porque es farmacodinámico, ¿ya? Pero en el fondo un medicamento sería más potente que otro si yo tienen, digamos, la misma función, claro, la misma función terapéutica, ¿ya? El mismo efecto, pero yo necesito, hay uno que me va a funcionar si yo administro 0,5 miligramos por ml, va a tener el mismo efecto, el mismo efecto terapéutico que uno que yo le administro 1 miligramo por ml. Entonces, el que yo necesitaba menor cantidad, menor concentración para tener el mismo efecto que el otro sería más potente. ¿Ya? ¿Se entiende así como a la rápida? Porque lo van a ver conmigo. ¿Sí? Ya, ese sería un fármaco más potente. Pero finalmente la intensidad de la respuesta que yo tenga no depende solamente de que el fármaco sea más potente o no, sino que además depende de la concentración que tengamos de ese principio activo en el sitio de acción. Y eso va a depender, y esas tareas de la biofarmacia. Asegurar que llegue el principio activo y la cantidad, velocidad y todo que queremos que llegue al sitio de acción. Que esté disponible para actuar en el sitio de acción. Pregunta, ¿potencia a secas es lo mismo que potencia intrínseca? Sí, sí, porque es la potencia que tiene el fármaco, es decir, el principio activo. Es una característica propia del principio activo. No sé si queda claro. Eso, ¿alguna duda hasta ahora? Ahora, los gráficos que acompañan aquí, precisamente, ese es este sería como el gráfico de la potencia, ¿ya? Pero uno compara, en el fondo, aquí está la dosis, y esta es la respuesta que yo tengo. Entonces yo podría tener, por ejemplo, otra curva aquí, que va a tener a mayor dosis, y yo voy a lograr el mismo efecto, por ejemplo, acá, la misma respuesta, la misma intensidad de la respuesta, en esta curva la logro con menor dosis que uno que fuera menos potente. ¿Sí? Ya, entonces, por eso la potencia intrínseca del fármaco es una de las cosas que va a influir en la intensidad de la respuesta. Pero sola no lo puede hacer si es que las moléculas del fármaco no llegan a donde tienen que llegar. No hay efecto. ¿Sí? Y esto es lo que conversábamos del gráfico de la profe, que es la concentración, este es efecto del medicamento, pero es en el fondo el mismo gráfico. Por ejemplo, si mencionamos que fuera concentración tiempo, que se le puede cambiar. En el tiempo, ¿cierto? Y ahí me va a marcar en el fondo, voy a ver la concentración que hay en el plasma. Ahora, acá nosotros, por ejemplo, estamos hablando de la concentración del fármaco en el sitio de acción. El sitio de acción no es que nosotros medimos todas estas cosas en el plasma, ¿ya? Pero no es que ese sea el sitio de acción. Lo que pasa es que es un reflejo donde nosotros podemos medir cómo van cambiando las concentraciones en el tiempo. Imagínate que el sitio de acción es la médula. Nosotros nos vamos a tomar cada una hora una muestra de ahí
súper invasiva para ver cómo va cambiando esta concentración, sino que se asume que es un espejo de la concentración plasmática. Entonces, si el mismo medicamento en un momento donde yo tenga más concentración, se supone que yo en ese mismo momento voy a tener más concentración del fármaco en el sitio de acción que después cuando el fármaco va siendo eliminado y va bajando la curva. ¿Ya? Es eso, entonces vamos a trabajar siempre con las concentraciones plasmáticas a pesar de que no sea el sitio de acción. ¿Preguntan si es que si el fármaco es más potente significa que tenga más principio activo? No, no, no. El fármaco es más potente porque la molécula es más potente que la otra, que tiene el mismo efecto. No porque haya más. De hecho, con una cantidad menor yo tendría el mismo efecto que el que tiene más. Pero no porque tenga eso, sino que porque yo, ese fármaco con menor concentración es capaz de hacer lo mismo. ¿Ya? O sea, a lo mejor yo podría tener dos fármacos con el mismo principio, o sea, no con el mismo principio activo, dos fármacos para lo mismo, con la misma concentración de principio activo, y en ese caso, con uno yo tendría un efecto más potente. No sé si se entiende. O sea, tendría un mayor efecto farmacológico porque uno de los dos es más potente a pesar de que está en la misma concentración que en el otro medicamento. ¿Sí? Bacán. ¿Alguna duda? ¿No? Eso. Ya, veamos lo de la... no, pues hasta aquí, ahora empieza era 10 para las 12, o... ¿Puede ser 10 para las 12? O lo hacemos ahora, es que me quedan como la mitad, más o menos, de la clase. Ya, pues veamos todavía, porque no lo leo. Y bueno, el concepto de disponibilidad, yo sé que ustedes lo conversaron un poco la clase pasada, ¿cierto? Pero como dice ahí, es la fracción y la velocidad en la que un fármaco administrado alcanza la circulación sistémica, la magnitud en la que ese fármaco fue absorbido. Me dieron otro honor, debe haber sido el Z. Te quiero mucho, Z. Te odio mucho, Yone. Menos mal que me acordaste de reportarlo, se me había olvidado. Ahí el micrófono. No sé lo que dijo, pero ya, perdón. Entonces, la biodisponibilidad es la magnitud con la que se absorbe el principio activo en la circulación sistémica, y hablamos de circulación sistémica por la razón que yo le explicaba, ¿cierto? Que para yo poder construir, que se me, no sé por qué, no sé por qué ahí pasó esto de la presentación, pero en el fondo, para yo poder construir este gráfico de cómo cambia la concentración en el tiempo, yo tengo que hacer mediciones seriadas. Y la sangre, en el fondo, es donde nosotros vamos a obtener estas muestras para ir midiendo la concentración en cada momento. ¿Ya? Y por lo tanto, la biodisponibilidad se mide en porcentaje. ¿Ya? ¿Qué parte del fármaco que yo administré llegó a circulación sistémica? ¿Ya? Y yo voy a detectar en la sangre. Sé que, me imagino que cuando conversaron de biodisponibilidad, vieron cómo era esto en el caso de un principio, o sea, de un fármaco intravenoso. No sé si alguien me puede decir cómo sería la curva en el caso de un... así, como que la parte en la que sube no existiría. Claro, no hay fase de absorción, ¿cierto? Empieza el tiro desde arriba. Porque nosotros, el 100% de lo que estamos administrando llega directo a la sangre. Justamente, ¿cierto? Y eso es la fase de... la fase de liberación y absorción es lo que corresponde como a esta mitad de gráfico, ya que es lo que vamos a ver después cuando empecemos con farmacocinética. Y como dice el compañero, en el caso de uno intravenoso vamos a tener desde aquí la curva, ya nos saltamos a la luz. Entonces por eso se habla del 100%, sí, intravenoso, no se escucha la pregunta. Me confundieron máxima al tiro en la sangre. Sí, o sea, como la concentración máxima es lo que no, porque es el 100%, o sea, no va a haber más fármaco que eso en la sangre porque es lo que administramos. En el caso de intravenoso, sí. ¿Ya? No sé si ahí se escuchó, o sea, se entendió. Sí, bueno, ahí sí hay alguna pregunta.
¿No qué? ¿No se entendió? Ya, pero espérame, que vamos a ver de a poco los parámetros, ¿ya? Pero se entiende lo que es biodisponibilidad, así como, por eso les digo, la magnitud con la que fue absorbido el principio activo, desde que, con relación a lo que fue administrado. Entonces, en el caso del fármaco intravenoso, como no tenemos proceso de absorción, llegó todo el fármaco, entonces tenemos el 100% de biodisponibilidad. Y por lo tanto, por las otras vías nosotros vamos a comparar en relación a este 100% que es el total que es administrado. Por eso se usa el intravenoso como comparación. ¿Ya? Y bueno, y entonces en este gráfico, donde vamos a tener como que representa la concentración del fármaco en el tiempo, como va variando de acuerdo a esta farmacocinética, que es lo que le va a pasar al principio activo en el organismo. Vamos a tener en la fase, en el fondo, debido a la absorción o por este proceso de absorción, nosotros vamos a tener estos tres parámetros que vamos a manejar. La concentración máxima, el tiempo máximo y el área bajo la curva. ¿Ya? En la concentración máxima, yo no sé si eran esto de la persona. ¿No? Ya. La concentración máxima, obviamente, que es lo máximo que nosotros vamos a encontrar en la sangre. Ya, una vez administrado el fármaco, y que en el caso de un fármaco intravenoso va a ser el 100%. Pero en el caso de un fármaco, bueno, por cualquier otra vía, van a haber procesos antes de que este fármaco llegue a circulación sistémica donde parte del principio activo se va a perder. Entonces nosotros si administramos 100 miligramos, no necesariamente vamos a tener esos 100 miligramos en la sangre, que sí va a pasar en el caso de un fármaco intravenoso. Pero en uno oral, por ejemplo, podemos tener el 50% de esa concentración en la sangre porque una parte se perdió durante este camino. ¿Ya? Todo eso, cuando ustedes administran un medicamento con una determinada dosis y un intervalo de tiempo, todo esto de la biodisponibilidad está considerado. Ustedes no es que tengan que calcularlo en función de la biodisponibilidad que tiene este medicamento y de cuánto va. No, eso está incluido dentro de la dosis de la dosificación. ¿Sí? Es que hace unos años alguien preguntó eso. Como que pensaba que tenía que calcular como en las dosis del fármaco, la dosificación, el esquema terapéutico, de acuerdo a la biodisponibilidad de ese fármaco. ¿Ya? Pero no, eso está incluido. ¿Ya? Y entonces, bueno, esa es la concentración máxima. El tiempo máximo es donde el momento en el que ocurre este pico de concentración. ¿Cuándo se observó la concentración máxima? ¿Ya? Y el área bajo de la curva, bueno, tiene una determinada fórmula, pero el área bajo de la curva básicamente nos va a considerar estos dos parámetros y por eso nosotros hablamos como de la magnitud con la que se absorbió el fármaco. ¿Ya? Por eso, es como que esa curva se divide en trapezoide y de ahí uno tiene que calcular así como, no sé, hay una fórmula y ahí tú puedes como ese parámetro llevarlo a un número y compararlo entre distintos fármacos, pero no sé si requiere más análisis para lo que nosotros necesitamos. Pero es uno de los parámetros que corresponde a la fase de absorción. La biodisponibilidad sería el área bajo la curva. Es equivalente, sí, ¿ya? Pero tienes que considerar como... Es que no necesariamente el área bajo la curva. Por eso digo que es una serie de parámetros que... O sea, están estos tres parámetros metidos dentro de la biodisponibilidad, porque si tú lo piensas, el área bajo la curva no necesariamente te da como... Piensa que la biodisponibilidad es en relación al fármaco administrado. O sea, al 100% tú tienes que considerar cuánto administraste. Y en función de eso, después vas a hacer toda esta medición de cuánto hay en la sangre. Y es el porcentaje. Además que ahí no te dice, en el fondo, si yo digo ya, este fármaco tiene un 80% de biodisponibilidad, eso no me dice como el tiempo porque en el que fue absorbido, ¿me entiendes? No sé si me entiendes. Y vamos a tener distintas formas de área bajo la... O sea, sí, un parámetro, pero... Ya, no sé, creo que me estoy enredando un poco, pero no sé si entendiste la idea. Bueno, igual lo vamos a seguir viendo. Pero eso por ahora, y después... bueno, está aquí este gráfico es lo que yo les decía un poco, de la diferencia de biodisponibilidad, pero no sé si lo vieron tampoco, y de clase de vía de administración van a tener después. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver esa diferencia entre un fármaco que es administrado intravenoso, que sería la línea rosada, que no tiene esta fase de absorción,
y cómo las distintas vías de administración van a tener distintas, distintas curvas, y un mismo fármaco que fuese administrado por distintas vías de administración podría tener distintas biodisponibilidades, ¿cierto? Pero siempre la intravenosa va a ser la que tenga el 100%. ¿Sí? Eso que se compara con la intravenosa que se considera el total. Sí, área abajo de la curva, sí, o sea, en inglés, perdón, usted está en inglés, pero es lo mismo que área abajo de la curva, sí. ¿Qué? ¿Alguien me tiene una pregunta? Sí, pero era lo mismo, era... Sí. Y eso. Entonces, no sé si les parece que hagamos el recreo y después vemos todo lo que es de la equivalencia. ¿Sí? ¿Preguntas? Aparte de que no sé si quedó tan claro lo del área bajo la curva, pero o sea, para la biodisponibilidad tienes que tener en cuenta estas tres cosas. Y ahí lo vamos a ver cuando hablemos de bioequivalencia. ¿Algo más? ¿No? Ya. Hasta los 12 en recreo. 12. 12. 12.
Empezamos. Chicos, empecemos. Ya. Ya voy a empezar. Había un par de preguntas acá. Y Francisca dice, profe, ¿cuál de ellas tendría la menor biodisponibilidad? Ya. Y aquí me voy a dar de la pregunta que me hiciste tú, porque tú decías, y el área de la curva es como la biodisponibilidad, ¿cierto? Sí, efectivamente es como el parámetro que mejor la representa, ¿cierto? Porque nos va a considerar las dos cosas, el tiempo en que ocurre todo este proceso de absorción y la magnitud, ¿ya? Pero lo que tienes que tener en cuenta es lo que yo te decía, como algo que no te dice la curva por sí sola, es la cantidad, parámetro que tenemos, que es la cantidad que administramos. ¿Ya? Entonces, entre las dos cosas, tú como que sacas la biodisponibilidad, ¿ya? Hay una fórmula para la biodisponibilidad, pero no es asunto de este ramo, así que no se preocupe. Y bueno, es por lo mismo. En el fondo, yo con estas curvas no podría decirte, bueno, obviamente que la intravenosa, nosotros sabemos que tiene el 100, pero que algunas tengan como la concentración máxima antes, no quiere decir que la biodisponibilidad de esa va a ser mayor que otra, porque yo podría tener un gráfico donde la concentración máxima ocurra aquí al tiro y después baje y el fármaco se eliminó. O sea, y la concentración máxima esté antes, pero en todo este proceso, por ejemplo, que tiene esta curva, donde sigue absorbiendo la cantidad o sea, sigue absorbiendo fármaco, yo finalmente en el área bajo la curva podría ser mayor que... o sea, yo lo que quiero decir es que solamente con estas curvas yo no te puedo decir cuál tiene menor biodisponibilidad, ¿ya? Porque aquí eso depende como del área bajo la curva y yo tendría que calcular el área bajo la curva de cada una de estas medicamentos, de cada una de estas curvas. No sé si se entiende. ¿Sí? Ya, si no, me pregunto. Ya, y entonces vamos a pasar a la bioequivalencia. Ya, a ver, antes de eso, quiero que quede como claro, no sé si alguien me puede decir cómo en el fondo esto de la biodisponibilidad, porque, por ejemplo, recuerdo alguna vez una pregunta así, no es que se vaya a hacer este año el mismo ejercicio, pero si yo quisiera saber la biodisponibilidad de un fármaco, ¿qué tendría que hacer? Así como muy sencillo, como en términos lógicos, como qué es lo que yo tendría que hacer. Medir las concentraciones de sangre en el tiempo, ¿cierto? Eso es todo, y detectar las concentraciones que hay del principio activo en cada uno de esos tiempos y después yo voy a tener esta curva, ¿ya? Entonces, ya, ¿para qué es esto de la bioequivalencia? La bioequivalencia se usa cuando yo quiero reemplazar. O sea, quiero reemplazar un medicamento por otro, por ejemplo, y yo, ¿qué necesito? Saber que a ese paciente, el fármaco por el que yo voy a reemplazar, le va a hacer el mismo efecto, es decir, yo voy a conseguir la eficacia del tratamiento. Voy a tener un tratamiento eficaz con un medicamento o con otro, ¿ya? Yo tengo que hacer un tratamiento, o sea, a ver, la farmacología tiene que cumplir, cuando yo administro un fármaco, tiene que cumplir con ser eficaz, que haga el efecto que nosotros estamos esperando y que sea seguro. Ya la parte de calidad, para tú vender un medicamento tiene que ser de calidad, así que esa parte como que no tenemos que preocuparnos, pero sí tiene que ser seguro y eficaz. Entonces yo no podría llegar y cambiar un fármaco por otro si es que yo no estoy seguro de que también va a ser seguro y eficaz para ese paciente. ¿Ya? Ahora, entonces, esto de ¿cómo sé yo que va a ser igual de seguro y eficaz? A través de la bioequivalencia. ¿Cómo calculo yo la bioequivalencia? A través del estudio de la biodisponibilidad relativa in vivo. Es decir, yo un fármaco innovador voy a calcular su biodisponibilidad y a otro fármaco le voy a calcular también la biodisponibilidad y voy a comparar ambas curvas. ¿Sí? Y entonces, esas dos curvas, o sea, esos dos fármacos, esos medicamentos, van a ser bioequivalentes cuando no existe diferencia significativa
en su biodisponibilidad. ¿Ya? ¿En qué cosa nos va a fijar? En los parámetros de biodisponibilidad que hay. ¿Ya? En la que va por la curva, la concentración máxima y el tiempo. Esos 3 parámetros me hablan a mí de la biodisponibilidad y por lo tanto yo voy a comparar, por ejemplo, en esta. Aquí yo veo 2 curvas y esas 2 curvas yo esperaría, para decir que son bioequivalentes, no tienen que tener diferencias significativas. Ahora, no es como que yo diga, al ojo sí se parecen, pero obviamente que yo voy a tener que comparar esos parámetros. Con un rango, que me parece, si es que leyeron por ahí una monografía que había, hablaba del rango. Igual lo vamos a hacer por repetir, pero no sé si alguien se acuerda. ¿No? Tiene que ser, es un 80, entre un 80 y un 120% en relación al innovador, es decir, menos 20 y para arriba es más 25, o sea, entre un 80 y un 125% con respecto al innovador es lo que puede variar, para yo comparar ese parámetro y decir, ya no tiene diferencia estadísticamente significativa. Profe, si tiene la misma forma farmacéutica, no siempre tiene la misma vía de administración, la misma forma farmacéutica es como se presenta un fármaco. Entonces yo puedo tener un inyectable, y un inyectable sería, yo lo puedo poner, obviamente estamos hablando de lo que está prescrito para ese fármaco, pero yo puedo tener medicamentos inyectables para intramuscular o intravenoso. Entonces no que yo administre un fármaco por distintas, o sea, no porque tengan la misma forma farmacéutica, van a tener la misma vía. Ok. Eso se entendió. Ahora, para yo decir que son bioequivalentes, además de eso que dice ahí que son bioequivalentes cuando no existen diferencias significativas en su biodisponibilidad, tienen que ser mismo principio activo, misma concentración, misma forma, misma vía de administración. Tienen que cumplir con eso. Si no, no son bioequivalentes. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta parte? ¿No? Ya. Bueno, aquí tenemos... algo que no me preguntó nadie. ¿Qué es un fármaco innovador? Ya, el que tiene todos los estudios, ¿cierto? Entonces, y por eso generalmente es más caro, porque pagaron una batería de estudios para asegurar o sea, donde vieron toda la farmacocinética del fármaco, los efectos toxicológicos, los efectos en el ambiente, etc. ¿Ya? Entonces, como ese tiene los estudios y yo sé exactamente qué eficacia tiene, qué seguridad tiene, y entonces los otros podríamos decir que tienen la misma eficacia, la misma seguridad, sin hacer todos esos estudios, pero vamos a ver si ese perfil de biodisponibilidad se parece o no. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. Ya. Entonces, que por ahí en la cosa me criticaron que no se me entendía. Entonces, por eso les digo que me pregunten no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el innovador estándar o de referencia, es exactamente lo mismo, que tiene generalmente un nombre de fantasía, ¿ya? Y en cambio el otro, el nombre tiene que ser el principio activo tal cual, ¿ya? El innovador, eso sí, tiene que decir el principio activo de todas formas, pero lo vamos a encontrar con un nombre que inventó el laboratorio. Y abajo va a decir el principio activo en alguna parte. Tienen ahí, por ejemplo, el contenido, que en los dos casos son 60 ml. Eso no influye en la bioequivalencia, que tengan el mismo contenido en el frasco, porque eso no me está hablando de la misma concentración del principio activo. ¿Sí? O sea, en este caso, la concentración son 100 miligramos por ml. Y nosotros dijimos, misma vía, misma concentración, mismo principio, misma forma farmacéutica. ¿Ya? Bueno, la especialidad farmacéutica genérica, está diciendo que en el fondo es un genérico. ¿Ya? El genérico, para que nosotros hablemos de un medicamento genérico, tiene que ser bioequivalente, es decir, es un medicamento bioequivalente. ¿Ya? Tiene que cumplir con ese criterio. Nosotros no podemos hablar de un medicamento genérico si es que no tiene esta prueba de bioequivalencia. Y eso, con respecto a esta diapo. Y acá, en el fondo, obviamente que lo que conversamos, ¿por qué querría yo generalmente recetar otro medicamento? Porque los innovadores suelen ser muy caros, ¿ya? Porque generalmente tienen la patente y tienen todos estos estudios,
Y después de que vence la patente, otra persona puede formular este mismo medicamento, ¿ya? Acá nosotros no sabemos si tiene lo mismo excipiente o no. Solo sabemos que tiene el mismo principio activo. ¿Y por qué hacemos esta prueba? Porque el hecho de tener otro excipiente podría hacer que el perfil de absorción cambiara y me cambiaría la biodisponibilidad del medicamento. ¿Ya? Entonces, nosotros a través de esta prueba de bioequivalencia, vale decir, comparar las curvas de biodisponibilidad, me van a decir a mí, de forma estimativa, que el fármaco tiene la misma seguridad y eficacia en el paciente. ¿Ya? Lo de la calidad les comentaba que en el fondo son requisitos y la curva de biodisponibilidad no me dice nada a mí de la calidad del fármaco. ¿Ya? Van a ser diferentes probablemente en el precio, por eso les digo los excipientes, por eso que yo tengo que hacer esta prueba de bioequivalencia. Pueden ser diferentes en la apariencia y obviamente el laboratorio. ¿Ya? Y lo que les decía, para hablar del medicamento genérico, tiene que ser bioequivalente. ¿Ya? Y en el caso de, bueno, el caso veterinaria, estas pruebas de bioequivalencia no se hacen generalmente, ¿ya? Entonces no hablamos de bioequivalente. Eso. Ahora, algunos conceptos que tenemos, lo que dijimos, no sé si alguien me lo voy a repetir, porque quiero que les quede súper claro, entonces, ¿qué medicamentos podría yo someter a esta prueba de bioequivalencia? Porque ¿qué requisitos tienen que cumplir? Mismo principio activo. Ya, mismo principio activo, misma concentración. La forma farmacéutica Misma. y la vía de... Perfecto, ya, súper. Entonces, por ejemplo, lo dice ahí, se consideran equivalentes farmacéuticos aquellos medicamentos que contienen el mismo principio activo en la misma cantidad y similar forma farmacéutica para la misma vía de administración y cumplen con los estándares oficiales legalmente establecidos de la farmacopea. ¿Ya? Esos equivalentes farmacéuticos cumplen con esos 4 criterios. ¿Ya? Si yo a eso le hago la prueba, comparo la biodisponibilidad, yo los puedo llamar bioequivalentes. Entonces, todos los bioequivalentes van a ser equivalentes farmacéuticos, porque la definición, cumplen con la definición de equivalentes farmacéuticos. Pero no todos los equivalentes farmacéuticos son bioequivalentes. No, mira, si no estás loco. Los equivalentes farmacéuticos, ¿qué son? Misma vía, misma forma, misma concentración, mismo principio. Esos son equivalentes farmacéuticos. Si a eso yo le sumo el estudio de bioequivalencia, voy a hablar de bioequivalente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un equivalente farmacéutico y un bioequivalente? Que tiene este estudio de biodisponibilidad comparable. Por lo tanto, todos los bioequivalentes son equivalentes farmacéuticos. Porque cumplen con esa parte, pero no todos los equivalentes son bioequivalentes. ¿Sí? Bueno. 2 medicamentos se consideran alternativas farmacéuticas si contienen el mismo principio activo, aunque no necesariamente la misma cantidad, forma farmacéutica, etc. ¿Ya? O sea, son menos parecidos. El equivalente, como decíamos, tiene que tener estas 4 cosas iguales. La alternativa farmacéutica no, y por lo tanto en ningún caso podría ser bioequivalente. ¿Ya? 2 medicamentos son bioequivalentes, ya lo vimos, ¿cierto? Si son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y su biodisponibilidad para la administración de la misma dosis son similares, al igual que su efecto. ¿Por qué? O sea, yo no en todos los fármacos voy a poder ver el efecto si yo administro uno el otro así como, son iguales. ¿Ya? Entonces no voy a decir, si son los dos tienen la misma eficacia, sino que yo me voy a basar en que son bioequivalentes y el hecho de que sean bioequivalentes me va a permitir a mí decir si tienen la misma eficacia y la misma seguridad. Pero es como de forma invisible, o sea, como son invisibles, es mi manera de decir si son igual de eficacia e igual de seguridad. ¿Sí? Y se dice que uno es equivalente terapéutico con otro si contienen la misma sustancia activa, como principio, podrían tener distintos recipientes. Entonces, y se demuestra desde el punto de vista clínico la misma eficacia y seguridad, ¿ya? Cuya eficacia y seguridad ya habían sido establecidas. Pero lo mismo, acá no tiene el equivalente terapéutico. Por ejemplo, si yo pruebo 2 antihipertensivos, ya yo le administro
voy a ver, eso yo lo puedo medir y yo puedo saber si los dos tienen eficacia terapéutica. Son la misma sustancia activa, pero pueden ser distintos excipientes, pero yo puedo decir efectivamente sí, estos tienen el mismo efecto. Pero por eso les digo, no todos los fármacos yo voy a poder decir, si tienen el mismo efecto. Si me bajo así como, o sea, no sé, como que no todos son tan medibles, eso es lo que quiero decir. ¿Cachai? Acá yo puedo medir la presión y yo veo que los dos hicieron efecto, ¿ya? Pero un antiinflamatorio como que, no sé, si yo me tomo un paracetamol o me tomo un, no sé, un finiol, como que no puedo decir, sí, tienen exactamente la misma eficacia. Así como, ¿cachai? Pero yo voy a decir que voy a asumir que tienen la misma eficacia porque cumplen con la prueba de bioequivalencia. Entonces los equivalentes terapéuticos, misma sustancia activa, y yo veo el mismo efecto, pero eso no me dice en ningún caso de que tengan la misma curva. O sea, una curva parecida. Como los bioequivalentes. Profe, entonces los que son bioequivalentes tienen que tener la misma biodisponibilidad o hay como un parámetro. Sí, lo que o sea, claro, las curvas no tienen diferencias significativas. ¿Qué significa? Que los parámetros solo pueden cambiar entre 80 y 125. ¿Ya? Y en la práctica los que nos vamos a fijar van a ser la concentración máxima y el área bajo las curvas. Son así los que se van a comparar. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, alguien me dice cuál sería la diferencia de sustancia activa y principio activo, lo mismo. ¿Alguna duda? Dime. No entendí la diferencia entre equivalente terapéutico y alternativa farmacéutica. Que la alternativa farmacéutica no necesariamente yo tendría que ver el mismo efecto terapéutico. ¿Sí? ¿Se entiende? Como, por lo que te decía yo, por ejemplo, en el caso de un antiinflamatorio, como que yo no puedo medir así, o sea, como, porque no sé, pues si yo tengo un órgano inflamado y algo que no estoy viendo, como que no voy a ver si el efecto que tiene, ¿me entiendes? Pero en un caso de algo que sí es medible, yo puedo decir, sí tienen el mismo efecto, pero no tienen que cumplir con esta curva. Júralo. Ya, no me entendiste. No sé si alguien, lo pienso un poco, pero si alguien me entendió y no se lo podría explicar. A lo mejor en palabras más simples. ¿Alguien entendió la diferencia entre equivalente terapéutico y bioequivalente? No, alternativa farmacéutica. Sí, pero Yo tengo una pregunta. Entonces el equivalente terapéutico va a tener como el mismo efecto, tiene el mismo principio activo, el mismo efecto, pero quizás no la misma eficacia. Claro. Pero la alternativa farmacéutica. No, perdón. El equivalente terapéutico sí tiene que tener la misma eficacia terapéutica. La alternativa farmacéutica no tiene por qué tener la misma eficacia. Esa es la diferencia. Aquí yo lo puedo medir. Como en ese no lo puedo medir, yo tendría que hacerle la prueba de bioequivalencia, pero ese no cumple con los otros requisitos para decir que son bioequivalentes. Sí, porque pueden tener distintas vías. Por ejemplo, es como un paracetamol que sea efervescente y el otro sea una cápsula, o el otro sea supositorio, no sé. ¿Cachai? ¿Sí? En la alternativa farmacéutica puede no tener la misma eficacia. Sí. Totalmente. Sí, porque en esa lo que hace el principio activo. Sí. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Ya. Profe. O sea que el equivalente terapéutico tiene que tener la misma eficacia, pero no necesariamente la misma curva de biodisponibilidad. Claro. El equivalente terapéutico. Perdón, no. La misma eficacia no. El equivalente terapéutico tiene los cuatro requisitos que nosotros teníamos. Pero no podemos decir que tienen la misma eficacia. Porque no tienen esta curva que a nosotros nos permite decir que tienen la misma eficacia. No tienen equivalencia terapéutica. O no lo sabemos, porque no tenemos este estudio de biodisponibilidad. No sé si Y el alternativo tiene que ver con la presentación. Entre otras cosas tienen diferencias, sí. La formulación, por ejemplo, dice que uno puede ser sal, el otro puede ser éster, tienen distintas formulaciones. Pero hacen el mismo efecto.
O sea, todos buscan lo mismo, lo que no sabemos es si la eficacia es igual. Obviamente, como tienen el mismo principio activo, nosotros estamos buscando lo mismo. En el mismo antiinflamatorio nosotros vamos a estar, en paracetamol vamos a estar buscando lo mismo. ¿Ya? Pero como son por ejemplo, tienen distinta presentación, o distinta presentación, tienen distintas formas, son alternativas. ¿Ya? Profe, me perdí entre el equivalente farmacéutico y el terapéutico, ¿sabes? Profe, entonces el equivalente terapéutico vendría siendo algo que me da el mismo resultado, pero no tengo una forma cuantificable de ver de qué forma me lo da. No, porque el equivalente farmacéutico no tiene ni resultado, ahí nos estamos confundidos porque el equivalente farmacéutico no tiene el estudio de biodisponibilidad. Ya, diferencia entre bioequivalente y equivalente farmacéutico. No tiene los estudios, por eso te equivalente. Ya, y si no tenemos esos estudios, ¿qué nos podemos decir? Terapeuta, ¿cierto? Ya. El equivalente terapéutico, nosotros vemos el efecto y podemos decir que son equivalentes terapéuticos, pero no tienen por qué tener la misma forma, o sea, no, y eso podría tener, o sea, no podríamos compararlo, no podemos decir que son bioequivalentes, porque, a ver, la bioequivalencia y la equivalencia terapéutica están hablando de lo mismo, en términos de que vamos a asumir en los dos casos que voy a tener el mismo efecto. Pero uno es porque, por ejemplo, yo lo veo que tengo el mismo efecto, pero esos medicamentos pueden ser completamente diferentes en la forma, en la vía, etc. ¿Ya? Pero yo veo el efecto. En lo otro también voy a tener el mismo efecto, pero eso lo estoy asumiendo a través de la curva de biodisponibilidad, de los perfiles de ambos, ¿ya? Y en este caso, esos estudios, el medicamento tiene que cumplir, los dos tienen que cumplir con que tienen la misma forma, la misma vía, la misma concentración, y misma forma, misma vía, misma concentración, y mismo principio activo. ¿Ya? Entonces, y la alternativa, filo, ahí tenemos el mismo principio activo, pero no cumplimos con las otras cosas y tampoco sabemos si tienen la misma eficacia. Entonces, un equivalente terapéutico solamente cumple y tiene el mismo principio activo y también la curva de biodisponibilidad. No sabemos. No, solo tengo el efecto. El efecto yo puedo decir que es el mismo, pero no sé si se comportan igual. ¿Cachai? No tiene nada que ver con el perfil, o sea, el perfil de absorción no tengo idea si es igual o no. ¿Cachai? Porque podría pasar que una de las dos formulaciones se absorbe mucho más rápido que la otra, ¿cachai? Que alcanza, o sea, no, por eso lo que sé yo es que cumplen el efecto. O sea, el equivalente terapéutico vendría siendo como cuando uno no tiene que ambos son antiinflamatorios para, no sé, una inflamación reumatológica. Ya, sí, pero es como más difícil medir como qué tanto disminuyó la inflamación. Entonces, como no lo veo... Los dos son como antiinflamatorios que es desinflamación. Eso estoy diciendo. No, la última parte no la escucho muy bien. Que los dos vendrían actuando en la misma inflamación como antiinflamatorios. Sí, pero yo... No se sabe cuál desinflamó más. Entonces no puedo decir que son equivalentes terapéuticos porque no sé si actúan igual. O sea, no sé si tienen la misma eficacia, ¿cachai? El mismo nivel de decir, sí, o sea, se me pasó en un 100%. ¿Cachai? El otro día se me pasó en un 90%. Por ejemplo, muy burdo. ¿Cachai? Pero yo sí podría medir, en el caso de un hipertensivo, yo sí podría medir, le bajó la presión a 90, también le bajó la presión a 90, por ejemplo. Entonces, tiene la misma eficacia. Y eso tendría que ser entonces el equivalente terapéutico. Sí, pero no tengo idea de si tienen el mismo perfil de biodisponibilidad o no. Y en el caso de la alternativa farmacéutica, vendría siendo, por ejemplo, una persona que es, no sé, alérgica al ibuprofeno y le dan ketoprofeno. No sé si. No, porque no es el mismo principio activo. La alternativa es el mismo principio activo. Ya. O sea, vendría siendo cuando le dan diclofenaco inyectable, diclofenaco pastilla, una cosa así. Tal cual. Tal cual. ¿Se entendió un poquito más? A ver.
Mi cerebro está frito. En el equivalente y la alternativa cumplen el efecto equivalente, ni en el equivalente ni en la alternativa sé si cumplen el mismo efecto terapéutico. Ahí estoy hablando de la eficacia y estoy hablando, los dos principios activos, obviamente van a, como es el mismo principio activo, yo voy a tener el mismo efecto, pero el nivel del efecto, estamos hablando de eficacia, yo no lo sé porque no dispongo ni de la curva ni puedo ver el efecto. No tengo cómo medirlo. Entonces, por eso me dicen, en el equivalente y alternativa cumplen el efecto, busco el mismo efecto, pero no sé si el nivel es igual, por lo tanto no sé si tiene la misma eficacia. Ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo les digo, en el equivalente y la alternativa, ¿cumplen el efecto terapéutico? No se sabe. Sí. No. Ya. Ya. Pero igual me importa que Nicole, a lo mejor la duda no va por ahí, a lo mejor queda una parte de la duda y me importa que todo mal. Me importa que lo entienda, así que voy a seguir y si no me interrumpen de nuevo, Nicole. Entonces la equivalencia farmacéutica cumple el efecto, pero no de manera eficaz. No, es que yo no sé si tiene la misma eficacia, ¿sabes? Si yo tengo todo esto, busca que, por ejemplo, yo no le estoy dando un medicamento al paciente, imaginemos que ese medicamento se acabó el stock, y yo tengo que darle otro. La idea sería seguir con uno que tenga la misma eficacia, y con la eficacia se mide, y yo puedo estar hablando de un 95% eficacia y un 98% eficacia, y no es lo mismo. Tienen el mismo efecto, son eficaces, pero no tienen el mismo nivel de eficacia. ¿Sí? Entonces, pueden ser eficaces, pero no tienen por qué ser igual de eficaces. No sé si se entiende. Yo en un equivalente terapéutico no puedo asegurar que tengan el mismo nivel de eficacia. Ni en una alternativa terapéutica. Sí puedo decirlo en una alternativa farmacéutica. Sí puedo decirlo en un equivalente terapéutico y puedo decirlo en un bioequivalente. ¿Cómo lo digo? ¿Basado en qué? Es diferente. En uno lo veo y lo mido, y en el otro lo digo porque las curvas son iguales. Puede haber un bioequivalente ranurado donde sepamos que hay la mitad de excipiente en cada parte. Podría haber un bioequivalente y que el bioequivalente fuera ranurado y el innovador no fuera ranurado, y serían bioequivalentes igual. Porque los dos son comprimidos. Que uno tenga ranura o no dice que uno no sea bioequivalente del otro. Porque con la misma dosis, yo voy a tener la misma concentración, debería tener la misma curva. Aunque un comprimido sea ranurado y el otro no. Pues, tenemos tiempo, así que nos quedan como 2 días. Así que, júrenme que se entiende. No, ya, pero no que les da baja, sino que como que de verdad se entiende. ¿O hay alguna duda todavía entre los 4? ¿No tiene como una tabla para ver como la similitud y diferencia entre los 3? No la hice. Para tenerlo más visual, porque a pura voz no puede ser una tabla. Los de la no van a ver. Sí. Ah, sí. Que yo no sabía eso. Ya, ¿y cómo? Ah, ya. Entonces, tenemos el equivalente, el mismo orden. Equivalente. La alternativa, pero alternativa farmacéutica. Ya, equivalente farmacéutico. Vamos a tener el otro. Bioequivalente. Y vamos a tener el equivalente terapéutico. Ya. ¿Qué hay en común entre el bioequivalente y el equivalente terapéutico?
No sé. ¿Qué más? ¿Qué me dice a mí que dos medicamentos son equivalentes terapéuticos? Igual eficacia terapéutica. ¿Y por qué yo digo, se vio igual? Eso es que parece que lo tapo. Y esto también voy a tener la misma eficacia. Ahí. Pero aquí no sé por qué. Porque son, tienen la misma biodisponibilidad. Aquí no tengo remota idea si tienen la misma biodisponibilidad o no. ¿Sí? ¿Y aquí? ¿Qué hay en común? ¿Qué más necesito acá? ¿Es un equivalente farmacéutico? ¿Las mismas formas? Y la forma de la vía. ¿Cantidad? Concentración. Porque, para que quede claro que la concentración, o sea, la cantidad yo podría pensar que es que en un frasco tenga 60 ml y en otro frasco tenga 100 ml. Pero eso da lo mismo, porque a mí lo que me interesa es la concentración, la dosis que yo voy a administrar. Que sean 100 miligramos por ml si es que doy un ml. Que no tiene nada que ver con que en el frasco hayan 60 o 100. ¿Está bien? No sé si ahora se entiende o no. ¿Sí? ¿Se puede? Ya. ¿Y ahora sí me lo pueden? ¿Cuáles puedo decir yo? Bueno, que está escrito, pero que la eficacia terapéutica puedo decir que son equivalentes. O sea, a ver, el equivalente terapéutico puedo decir que es la misma eficacia, pero no sé, uno estoy midiendo el efecto en el otro, lo estoy asumiendo porque la curva es igual. Dime. En el caso de la alternativa farmacéutica, la eficacia influye. O sea, ¿cómo influye o incluye? O sea, influye en el criterio para que sea una alternativa farmacéutica. Yo no sé si tienen la misma eficacia. Ah, ya. No lo sé. Entiéndase que todos, si tienen el mismo principio activo, nosotros lo estamos administrando esperando lo mismo, pero no sabemos si vamos a tener el mismo nivel de resultados. Como cuando ustedes ven en los jabones que dice 98% como de, no, dice, me mata el 98% de bacterias, ya, el otro podía matar el 95%. Yo también estoy buscando matar la misma bacteria, yo estoy buscando el mismo efecto, ¿sabes? Pero no es el mismo nivel, uno logra matar más que el otro. ¿Sí? Entonces todos son eficaces, pero no sabemos a qué. Claro, o sea, yo espero que un medicamento para que se pueda vender tiene que ser eficaz. Pero no te van a vender un medicamento que no va a hacer resultado. O sea, si no tiene resultado va a depender a lo mejor de condiciones del paciente. Pero en los estudios clínicos yo tengo que haber demostrado que el fármaco sirve. Pero no se sabe hasta qué punto. No se sabe, o sea, uno puede tener mejor resultado que el otro. ¿Sí? Por eso que a veces dicen que el omeprazol, como que hay marcas que la gente recomienda que sea más caro, pero que tienen un efecto, o sea, tienen más efecto que los genéricos. Por ejemplo, yo he escuchado eso en el caso del omeprazol. O a veces cuando los doctores igual te pueden dar, o sea, están como obligados a darte un bioequivalente, sí que existe, pero igual te recomiendan una marca. Porque hay uno que es mejor que el otro. ¿Cachai? Entonces todos menos el bioequivalente. ¿Qué cosa? Lo de la eficacia, que es si... Entonces todos son eficaces. Sí, pero no sabemos qué nivel. Sí. Todo menos el bioequivalente. Porque ese sí tiene estudio. Podemos decir que es igual de eficaz que el innovador. Que tiene los estudios. O sea, si el innovador a mí me dijo tiene un 97% de eficacia, y yo en un genérico
o sea, un genérico al que le medí la bioequivalencia, voy a asumir que tiene un 97% de eficacia, porque tiene la misma curva. Voy a asumir que tiene el mismo nivel de eficacia. ¿Sí? Una alternativa farmacéutica puede tener indicador farmacéutica. Por eso te comento, por ejemplo, el paracetamol efervescente y un paracetamol oral. O un ketorolac, no sé, puede ser alguna forma inyectable o otro puede ser oral. ¿Sí? Y serían alternativas. ¿No? No, era para que colocara como... ¿El otro que estaba antes? No. ¿Qué diferente? No, ya. ¿Qué? Ah, ya, me voy a poner un poco, pero ¿qué? Que el bioequivalente tiene como todos los anteriores equivalentes. Como para que lo pusiera ahí. Espera, a ver, principio me falta algo. Y aquí, obviamente, podemos decir que no habíamos puesto que era la misma eficacia. ¿Cierto? Sí. Eso nos falta, muy importante. Eficacia terapéutica. No, pues lo puse aquí, en el bioequivalente. Y esto, perdón, ya entendí lo que pasó. Nada que ver, olviden eso, por favor. Y acá va esto. Mismo principio activo, misma forma, misma vía. Ojo, si se le empezaron a sacar fotos, sáquenle no. Forma, vía y concentración. Aquí sí. ¿Ahí sí? No sé si le sacaron la foto ahí. Ya, verdad. No sé. Ya. No sé cuál prefieran entonces. Eso. Por favor, ¿alguna duda? Dígame. ¿No? Violeta, ¿tienes alguna consulta? ¿Algo no te quedó claro? Y la alternativa, sí. Si me dice, ¿la alternativa farmacéutica solo tiene el mismo principio activo? Sí. No sé si tiene la misma equivalencia terapéutica. Ya. Acá. Entonces, Perdón. Sí. Entonces, todo esto está pensado en que yo a un paciente que está en un tratamiento pueda cambiar los medicamentos por otro, pensando en que va a tener la misma eficacia y seguridad. ¿Cómo sé yo cuándo me voy a la segura de que va a tener la misma eficacia y seguridad? Cuando cumplen con el estudio de bioequivalencia, ¿cierto? Entonces yo puedo cambiar un medicamento por uno bioequivalente, ya genérico. Puedo cambiar un innovador por uno genérico, pero no lo puedo cambiar por uno similar o copia que no cumple con sería un equivalente farmacéutico. Pero no un bioequivalente. Si no es un bioequivalente, yo no sé si va a tener el mismo efecto. Si no tiene el mismo efecto, yo no puedo llegar y cambiárselo al paciente. O no podría llegar y recetarle otro porque no sé si tiene el mismo efecto. O sea, si el paciente ya está en el tratamiento, vamos a hablar de intercambiabilidad. Si no, se dice como recetabilidad. Que va a dar lo mismo si yo le receto uno u otro, o si le doy uno u otro, porque van a tener el mismo nivel de eficacia y seguridad. Eso se cumple en lo bioequivalente, pero no en uno similar o copia, porque en el similar o copia no sé si tiene la misma eficacia, porque no le he hecho el mismo estudio. ¿Sí? Aquí un ejemplo, ya el mismo dibujito que habíamos visto, pero con foto. Nombre de fantasía, Valtril, principio activo, enrofloxacina. Puede tener un nombre de fantasía, pero siempre tienen que decir también el innovador. Tiene que decir el principio activo también. Ya, 10%, misma concentración, 10%. Los dos son inyectables, ¿cierto? Y misma concentración, misma vía de administración. ¿Ya? Y ahí sería, y si cumplen, bueno, en el caso de los, como les decía, en el caso de los medicamentos veterinarios no se hace todo el estudio de bioequivalencia. Si yo no puedo hablar como de un bioequivalente, no que va a hablar de una copia o similar. Y son equivalentes farmacéuticos. Se queda ahí nomás, no pasó al estado de bioequivalencia porque no tengo el estudio. ¿Y por qué no lo hacen? Por plazo.
Preguntan si No hay, te lo exigen. perdón, si hay algún orden de preferencia para recetar, tipo priorizar bioequivalencia y después, ¿cuál vendría? Es que, claro, yo tendría que recetar el bioequivalente y después yo recetaría una copia, pero no, lo que no puedo asegurar es que tenga el mismo nivel de eficacia. O sea, siempre yo voy a preferir recetar un bioequivalente porque sé que tiene la misma eficacia. No sé si Catalina me entiende o yo estoy cachando mal la pregunta. O me expreso mal. Ya. Super. Y ¿cómo definir bioequivalencia? Entonces dijimos que yo voy a verlo a través de los perfiles. ¿Cómo? De nuevo, yo sé que ya lo vimos, pero les pregunto. Si yo quiero hacer un estudio de bioequivalencia, ¿qué hago? Necesito comparar la biodisponibilidad. ¿Perdón? Necesito comparar la biodisponibilidad. Ya, ¿y qué hago para comparar los biodisponibilidades? Necesito la concentración y el tiempo. ¿Cierto? Entonces yo tendría que administrarle, hacer un estudio, ¿cierto? A unos animales, por ejemplo, administrarle o sea, podría ser en el mismo animal, pero también puede ser en un grupo, yo administro el innovador y en otro grupo le administro este fármaco que estamos estudiando, ¿cierto? Que va a ser un equivalente terapéutico, porque todavía no tenemos el estudio, entonces no sabemos si es equivalente. Yo le voy a administrar y en los mismos tiempos yo voy a sacar muestras de sangre seriadas. Y voy a ver, y luego voy a construir la curva con este grupo que tenía el innovador y con este grupo que tiene este otro medicamento que estamos evaluando. Y en función de la curva, yo voy a ver si son bioequivalentes o no. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos dos gráficos de biodisponibilidad de un medicamento bioequivalente comparado con el original. Ahora, como les dije yo a priori, digo, sí, las curvas son súper parecidas, yo creo que sí. Ahora, pero tenemos que ver eso en números, ¿sí? Y en este otro caso, gráfico de la biodisponibilidad de un medicamento similar, no bioequivalente, que no superó el estudio de bioequivalencia y comparar su biodisponibilidad con el original. ¿Sí? Y esta es la última. Terminamos. Parámetros farmacocinéticos, por ejemplo, de ivermectina obtenidos para 4 formulaciones farmacéuticas distintas, ¿cierto? Que tienen mismo principio activo, misma vía de administración, ¿ya? La misma dosis administrada, la misma forma, ya, son geles orales, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo el gráfico, ya sabemos que no... O sea, no sé si en realidad no sé si ese gráfico corresponde a esto, así que sabemos que voy a mirar la curva y voy a decir si se parecen o no. Pero en la vida real, ¿qué hago? ¿Cómo sé yo si son bioequivalentes? ¿Cumplen con los parámetros? ¿Cuáles? No, parámetros. Eso. Ya, ¿y en cuáles me voy a fijar? En la concentración. Y ya, y son dos áreas bajo la curva, son como diferentes formas de medirlo. Uno es como extrapolador al infinito y el otro está, etc. Como al último tiempo de medición, son fórmulas diferentes, pero en términos generales quiero que se acuerden de que es el área bajo la curva. O sea, los tres son parámetros de biodisponibilidad, pero nosotros para este estudio está aceptado que yo cumpla con la similitud, o sea, que no tengan diferencia estadísticamente significativa de la Cmax y el AUC. Entonces yo voy a mirar esos parámetros. ¿Y qué hago? El grupo 1 es el innovador, como dicen. ¿Qué hago? Ahora sí, como la diferencia entre los números. Claro, yo comparo, ¿cierto? Comparo, por ejemplo, la concentración máxima del innovador. Yo sé que la del medicamento que yo estoy estudiando podría ser un 20% menor al 58,64 o
un 25%, o sea, no, es entre un 80 y un 125. Ese es el rango, entre un 80 y un 125, ¿cachai? Entre ese rango se puede mover en relación al innovador. Entonces yo tendría que calcularlo. Por ejemplo, el 59,74, ¿cuántas veces? O sea, ¿en qué porcentaje varía con respecto al innovador? Y me tiene que cumplir ese parámetro. Y lo mismo el área bajo la curva. Yo tengo que ver, por ejemplo, en este caso, el 173 y el 138, yo tendría que ver a cuánto equivale el 138 con respecto al 173. ¿Sí? Una regla de tres. Si hay ivermectina, el porcentaje al lado es... ¿Cómo? Espera. Si IBM es ivermectina, ¿el porcentaje al lado es la concentración de qué específicamente? Probablemente la que tiene... Mira, el del grupo 4 tiene la misma concentración, no nos fijamos. Tenía que cumplir para que fuera bioequivalente. Para hacer un estudio de equivalencia yo tenía que tener la misma concentración del principio activo. Y ahí solo uno cumple con la misma concentración del principio activo. ¿Ya? Entonces sí, es la concentración que hay en esa formulación, o sea, la ivermectina está al 1,87%, es decir, hay eso en determinado volumen. ¿Ya? Y eso esa es la última diapo, así que no Si un paciente alérgico a un medicamento tiene que buscar uno que tenga distintos principios activos. Yo ponte tú soy alérgica a los años. Entonces puedo tomar como paracetamol, no sé por qué, y necesito. Y el resto, soy alérgica al ketorolaco, soy alérgica al ibuprofeno, soy alérgica al ketoprofeno y... Entonces cuando me hacen cualquier cosa yo tengo que avisar y te quedarme uno que yo pueda tomar. O intravenoso, lo que sea. ¿Este no tiene como un nombre como este? No, porque no tiene principio activo. Entonces no cabe dentro de ninguna de esas clasificaciones. ¿Alguna en la casa? Profe. Dime, ¿Profe? No me quedó muy clara la última diapo, así que como estoy viendo solo la pizarra, no la estaba viendo explicar y me confundí un poquito. ¿Cuál era la pregunta? Que no me quedó clara la última diapo. En general. ¿Qué haces? No, mira, el punto es, ¿qué haces tú para saber si dos medicamentos son bioequivalentes o no? Tenías que comparar.